Y así empezamos este nuevo podcast. Así empezamos este nuevo podcast con Ricardo Montaner, Mao, Ricky y Camilo. Así comienza este nuevo podcast. Gracias por estar allí en sintonía de este nuevo episodio. También te quiero dar gracias por la acogida que tuvo el episodio de La Cabaña. Si no lo has visto, aquí te lo dejo en un link para que puedas ver y disfrutar de este episodio de La Cabaña de William Paul Young, que fue bien acogido. Hoy, bueno, vamos a hablar de un libro maravilloso, un libro que realmente tiene atributos sumamente importantes para el liderazgo. Y te va a servir si eres una persona que está dentro del liderazgo de tu iglesia o pretendes estar en el liderazgo de la iglesia. Si formas parte de este libro va a ser un aliciente, una caricia para tu liderazgo, una caricia para tu vida, para tu alma. Y ya te voy a explicar por qué. Se trata de un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, como tú y como yo. 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur. Y el subtítulo de este libro también es hermoso. Dice, cómo el maestro formó a sus discípulos para la grandeza y lo que quiere y lo que él quiere hacer contigo. Fíjense que dice, cómo formó a sus discípulos para la grandeza. No que ellos eran grandes, no es que llegaron grandes, sino que cómo los formó para la grandeza. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Pero antes, quiero pedirte, si este video ha sido interesante para ti o los videos anteriores, que te suscribas al canal y que le actives la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, tú seas el primero de enterarte y de esa manera también puedas compartir a otras personas este material, y eso va a ayudarme mucho a que este mensaje se difunda y va a ayudarme, por supuesto, a hacer más videos como este. Vamos a hablar de 12 hombres comunes y corrientes. Es un libro maravilloso, es un libro estupendo, es una lectura bastante buena, bastante fácil de entender y te digo que voy a hacer como una especie de espejo porque vas a ver cómo Jesucristo pudo tomar 12 hombres que a plena vista, quizás tú o yo, si estuviésemos escogiendo nuestro grupo de liderazgo, quizás no hayas escogido ninguno de estos. Quizás alguno que otro lo hayas escogido, pero quizás no hubieses visto el potencial que había dentro de esas imperfecciones que había en cada uno de ellos. Hablemos de un Pedro, hablemos de un Tomás, hablemos de un Judas, tanto el Judas como el Judas Iscariote, que son dos, o hablemos de un Andrés, o cualquiera de los 12 discípulos que realmente tuvieron tanto cosas buenas como cosas malas, pero quizás las imperfecciones que estaban a simple vista nos pudieron haber hecho a nosotros alejarnos porque podemos decir, no, esta persona no es la adecuada para el liderazgo, no es la adecuada para esta función. El Señor Jesús pudo ver el diamante en bruto en cada uno de ellos y pudo poder sacarle lo mejor. Entonces, tú y yo también somos diamantes en bruto que podemos dar lo mejor de nosotros. Y recuerda que Dios dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Así que las debilidades que tú tienes, las debilidades que yo tengo también son armas poderosas para Jesús porque Él las transforma, el Espíritu Santo las transforma de manera que podamos impactar a otras personas. 12 hombres comunes y corrientes habla de la vida de esos 12 seres. Por ejemplo, podemos hojear la vida de un Jacobo, por ejemplo, el hombre que se le llamaba a muchas personas el apóstol de la pasión, era un hombre meramente apasionado, era un hombre que realmente, de hecho, apasionado y muy cercano a Jesús. Recuerden que Jacobo fue uno, junto con Pedro y con Juan, que fueron privilegiados, por decirlo de alguna manera, de poder ver la transfiguración de Jesucristo en el cerro, en la transfiguración, aquel momento en que Dios se transfiguró
y pasó del carácter de hombre a carácter de Dios plenamente, que ahí le visitaron Elías y ellos pudieron presenciar eso y además que tuvieron que callarlo porque el Señor no les permitió decirlo eso en ese momento, sino que lo dijeron después. Pero imagínense la vida de ese hombre Jacobo, cómo pudo estar en ese vínculo aún mucho más cercano de los 12, ese momento tan particularmente hermoso. Solo Jacobo, junto con Pedro y con Juan, pudieron tener ese privilegio. Y así también podemos hablar de un Felipe también, que era un hombre analítico, plenamente analítico, un hombre calculador, un hombre que quizás en aquel momento en el monte donde se hizo la multiplicación de los panes, fue uno de los que primero también hizo los cálculos de ver que no se podía tener esa cantidad de provisión para alimentar tantas personas en ese momento. Era un hombre de cálculo, era un hombre que quizás su vida habría sido hacia esa área. Sin embargo, el Señor le dio una gran lección de que el cálculo de él no era muy diferente al cálculo de Dios cuando ponemos las cosas en manos de Dios. O un Andrés, por cierto, muy partner muy compañero con Felipe, que un hombre que constantemente, de hecho, él fue el que trajo al niño con los peces y para ese mismo milagro. Y era un hombre que Andrés, por lo menos un hombre que traía personas. Ojalá todos podamos ser como Andrés, que podamos traer personas a Jesús. Creo que necesitamos muchos Andrés en estos momentos, bueno, y en todos los momentos, porque son las personas maravillosas. Habla de cada uno de los discípulos, del ímpetu de Pedro, del liderazgo de Pedro y cómo Pedro fue moldeado para fue lo que constituyó dentro de la iglesia un pilar muy fuerte dentro de lo que fue la iglesia primitiva, el apóstol Pedro, que hombre tan lleno de historias por ser un hombre quizás un poco fuerte, quizás un poco tosco, quizás un poco con muchas características que quizás nosotros no lo hubiésemos, como les decía al principio, no lo hubiésemos escogido, pero el Señor lo escogió y él era como que él siempre el que lideraba ciertas actividades para bien o para mal, las lideraba en muchos aspectos. Y fíjense que después que el Señor se había ido antes de volver otra vez y de brindarle pescados en aquella orilla de la playa, eh, Pedro fue uno de los que invitó a los demás, o fue el que dijo, me voy a pescar, y los demás lo siguieron a pescar, como que alejándose del propósito que Dios le había mandado a hacer de pescadores de hombres. Él volvió a ser pescador de peces, pero también fue el primero que cuando reconoció a Jesús en la orilla, fue el primero que se lanzó y fue el primero que semidesnudo se lanzó al mar en búsqueda de aquel hombre que también, por cierto, lo había puesto a andar sobre las aguas. Es un hombre maravilloso, Pedro, de verdad, y aquí puedes descubrir cosas interesantes acerca de él, de su liderazgo y cómo fue creciendo a medida que se acercó a Jesús. Algo que me gustó mucho, algo que me gustó mucho fue el hecho de Judas Iscariote. Judas Iscariote de hecho, el último apóstol que se nombra en este libro, es con el que cierra, habla de Juan, de todos, pero cierra con Judas Iscariote, un hombre que me trajo mucha reflexión ese último capítulo porque me enseñó algo muy importante. La cercanía a Jesús, no necesariamente, esto es algo que quizás algunos puedan malinterpretarlo, espero que no, pero la cercanía a Jesús no es garantía. La cercanía a Jesús no es garantía. Judas Iscariote estaba ahí al lado y por supuesto que podemos hablar de muchas cosas que también habla el libro con respecto a el propósito de Judas. Pero en realidad Judas nadie lo obligó a hacerlo, solo que desde su propio corazón, como dice la palabra de Dios, salió el pecado. La concupiscencia salió de su propio corazón.
pero Dios utiliza esa misma maldad para poderla convertir en bendición, que fue el que a través de que él lo traicionó a Jesús, Jesucristo fue entregado, muerto, pero fue muerto y resucitado también. Entonces, la cercanía podríamos decir, a la iglesia, podríamos decir a Jesús, la cercanía no necesariamente es una garantía de cambio, porque la garantía de cambio, él estaba con Jesús desde el principio. Recuerden que él estaba con Jesús desde el principio, durante todo el tiempo estuvo con Jesús, incluso antes de lo que fue ya real la Santa Cena, fue que él salió. Fíjense que él le dice, que cuando él dice que uno de ustedes me va a traicionar, le preguntan quién, cuándo, quién es, y él dice aquel que moja el pan, el que ve el pan mojado en vino, ese es, se lo da a Judas y le dice, lo que tienes que hacer, hazlo. Y después de eso es que Jesucristo hace lo que llamamos hoy la comunión, y es instituido la comunión de la Santa Cena. Por eso también cuando se nos invita a hacer la Santa Cena, se habla también de que veamos hacia adentro cómo estamos nosotros por dentro. Bueno, este libro te da muchas hermosas reflexiones acerca de esos 12 hombres que fueron tan sencillos, pero fueron tan valiosos en la mano de Jesucristo. Y eso es lo que hace hermoso este libro, que no importa tus debilidades, en las manos de Jesucristo son grandiosas, tal y como Dios te hizo a ti, no como me hizo a mí, no como hizo al otro, no como te hizo a ti o como me hizo a mí. O sea, cada quien lo busca desde... es un espejo maravilloso y te ayuda a decir, con razón, Jesucristo dice que su carga es ligera, porque se trata de que Él, con lo que yo ya tengo, va a trabajar, con lo que ya Él me asignó, con lo que ya Él me capacitó, por donde ya Él me pasó. Él te va a capacitar para lo que viene. Es una fusión entre la experiencia de lo que ya tú has vivido y el don de Dios, como él, fíjense que él, a Pedro, casualmente, y a otros más, él ya venía pescando, ya él tenía el concepto de lo que era la pesca. Él tenía el concepto de lo que era reunir peces para consumir. Ahora Jesucristo le dice, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Pero él ya tenía el concepto, ya él había pasado la experiencia de que era pescar. Por eso Jesús le dice, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Por eso también la experiencia que tú tienes en la vida, los lugares por donde Dios te ha pasado, los lugares por donde tú has tenido que caminar, van a ser las mejores herramientas que Dios va a utilizar para sus proyectos, para su futuro. Pero tiene que ver con que, evidentemente, tú estás lleno de defectos como lo estoy yo, pero Dios aún en medio de eso lo va a utilizar para sus propósitos. Es un libro excesivamente hermoso para pastores que estén buscando su grupo, digamos, su grupo íntimo, ¿verdad? Para que podamos discernir más allá de lo que se ve por encima, porque a veces por encima puedes ver cosas que aparentan ser muy buenas, pero no lo son. Judas era el administrador, imagínense ustedes, parecía bueno eso, pero terminó no siendo tan bueno. Y otros como de repente como algún otro que eran más, digamos, políticos, lanzados a la política, o el mismo Mateo. Hablamos de Mateo, por ejemplo. Mateo era un cobrador de impuestos, un recolector de impuestos del Imperio Romano. Ese era un hombre que era catalogado como un traidor al pueblo de Israel. Él era catalogado como traidor y los recolectores de impuestos estaban exactamente en el mismo rango que una prostituta. Imagínense eso, una prostituta y un recolector un cobrador de impuestos estaban en el mismo nivel. Por eso en aquella cena donde Jesús está con aquellas
cantidad de personas estaban con recaudadores de impuestos y estaba también con prostitutas, y por eso le dice la gente, los que estaban alrededor decían, pero ¿por qué él cena con ese tipo de personas? Y es donde el Señor le dice, yo no vine a los sanos, sino vine a los enfermos. Pero lo que te quiero decir es que un Mateo podría haber sido una persona que nos pasa por enfrente de nosotros y nosotros vamos a decir, ese no es, porque es un Mateo, ese podría ser el que pudo haber sido el traicionero, según nuestros criterios, porque era una persona que ya era catalogado como traicionero, como traidora al pueblo de Israel, porque era un recaudador de impuestos. Pero sin embargo fue un hombre maravilloso en los evangelios, en lo que tiene que ver con la predicación del evangelio. Y el que podría ser otro, no, pero la cercanía que tuvo Jacobo, fíjense que nos dio cabida a lo que fue una transformación por él. Fíjense que él, al final, él recibe, y esto es una reflexión hermosa, Judas Iscariote traicionó al Señor por 30 monedas de plata. Recibió algo para traicionarlo. A veces tú y yo traicionamos al Señor y ni siquiera recibimos 30 monedas de plata. A veces lo traicionamos y no recibimos eso. Este es un paréntesis de todo esto, pero este libro te lleva a ese tipo de reflexiones y tú dices, oh, wow, Señor, no te quiero traicionar ni por 30 monedas ni por nada. Pero a veces tú con tu conducta o yo con mi conducta, tú con tus pensamientos, yo con mis pensamientos traicionamos a Jesús. Pero el Señor amoroso nos sigue perdonando. Evidentemente hay una distancia entre lo que Él hizo y lo que podemos hacer tú y yo, pero también te quiero plantear esta reflexión que la tuve leyendo este libro. Es un libro maravilloso para ti si quieres buscar tu grupo de personas que estén alrededor tuya para que puedas realmente quitar lo humano, el humanismo de que tiene que ser la persona perfecta y la persona ideal y la persona con la exacta, la que no tiene fallas. Y aunque la Biblia nos insta y nos da ciertas parámetros para escoger algunas, por lo menos los ancianos, que sean así, que sean hombres de una sola mujer, que lleven bien su casa, nos da ciertos parámetros, también ver que necesitamos ver más profundamente en los corazones de las personas y ver cuál es el propósito que Dios tiene para con ellos y saber si son las personas para que caminen junto con nosotros y no viendo el ahora, sino viendo el futuro. Así como Dios vio, el Señor Jesucristo vio a sus discípulos, eso que iban a poder ser. John MacArthur es el escritor de este libro, es un pastor maravilloso, un hombre que ha escrito excelentes libros en estos tiempos, en esta generación. Es un hombre de verdad maravilloso que aún sigue, creo que pastoreando una iglesia en Los Ángeles. Él nació en Los Ángeles, si no me equivoco, nació en Los Ángeles y actualmente también creo que es director de una universidad y de esa, no recuerdo el nombre, Community Church, algo así, en Los Ángeles. Perdón que no me acuerdo el nombre, si me acuerdo se los pongo por aquí. Pero es un hombre que ha escrito unos libros realmente maravillosos y tiene unos podcasts, tiene unos libros que son esenciales para que todo líder lo pueda ver. Es un libro de liderazgo en realidad. Es un libro que te va a ayudar en tu liderazgo y también a saber con quién te acompañas, pero también te va a ayudar a ti en tu liderazgo. John MacArthur escribió este libro con el auspicio del grupo Nelson. El grupo Nelson es el grupo que también tiene que ver con el HarperCollins Christian Publishing, que ha escrito y ahorita es uno de los más grandes editoriales en el mundo, tanto inglés como en español. Así que te lo recomiendo ampliamente. Este libro lo puedes también, si no te sobra el tiempo o eres más auditivo, te cuesta leer, lo puedes conseguir en audiolibro porque dice la Biblia, la fe viene por el oír, así que no importa si lo puedes leer, si te gusta la lectura, magnífico, léelo, pero también tienes la opción de buscarlo en audiolibros. No todos los libros tienen esa particularidad, así que este lo puedes buscar en audiolibro y puede ser algo excelente para ti si te gusta, si te gustaría tener este material en tu mente, en tu cerebro, en tu espíritu, en tu corazón, para seguir adelante. Mi nombre es Carlos Ignacio García, que quiero agradecerte porque estés viendo estos podcasts semana a semana y para que
quiero agradecerte y pedirte que me apoyes con darle un like a este video. Si ya llegaste hasta aquí, darle un like. No te cuesta nada darle un like en este momento si ya llegaste a este lugar, porque eso va a ayudar. Primero me va a ayudar a mí a seguir haciendo más videos y va a ayudar a que este mensaje se transmita en muchos más lugares y que podamos hacer lo que a ti y a mí nos corresponde, que es capacitar al pueblo del Señor y que otros conozcan a Jesucristo de la mejor manera. Quiero decirte que yo no recibo $1, no recibo ningún tipo de dinero por dar mis opiniones. Y recuerda, por favor, estas son solamente mis opiniones. Tú podrías leer el libro, escuchar el libro y tener tus propias opiniones acerca de este libro. Y te pido que lo escribas en los comentarios. ¿Qué te parece este video? ¿Qué opinas? Quiero escucharte, quiero leerte, quiero saber acerca de ti. Mi nombre es entonces Carlos Ganso García y nos vamos con Alex Zurdo. Esto fue todo por este podcast. Nos vemos en la próxima.